Blackwood House presenta. Fer, te voy a leer una frase que estuve pensando en esta semana, una semana muy conflictiva en términos mentales para mí, en positivo evidentemente, y déjame saber qué piensas y cuál es tu reacción después de escuchar esta frase. El mercado de la inteligencia como producto será tomado por la inteligencia artificial. Ok, de entrada estás describiendo la inteligencia como un objeto, ¿no? Como algo que se puede rentabilizar, transaccionar, y eso me hace pensar no en la inteligencia humana per se, sino en la inteligencia en servicios, en básicamente ahorro de tiempo hacia el cumplimiento de ciertas tareas. Exacto, exactamente eso fue lo que pensé. Mira, tenemos muchos proyectos ahora mismo en Blackbot y uno de ellos es con la IAB, la Interactive Advertising Bureau, y uno de ellos tiene que ver con entrenar a humanos para adoptar herramientas de inteligencia artificial, y todos estos días he estado pensando profundamente, y mi postura personal desde que hacíamos internet en los 90s hasta el día de hoy, o sea, ya ha pasado muchas décadas, mi postura siempre ha sido una. No enseñar a apretar botones, sino enseñar a pensar con los botones o las herramientas. Pero me llevó profundamente todo este pensamiento ahora a reflexionar sobre cómo definimos la inteligencia. La inteligencia suele entenderse como esta capacidad de comprender, aprender, razonar, entender y resolver problemas para adaptarse al entorno. La inteligencia supone aprender de la experiencia y está muy ligada a la adaptación, usar lo que sabes para manejarte mejor en situaciones reales. Toda esta definición de inteligencia, Fer, me llevó a pensar ¿cómo hemos convertido en valor esa inteligencia? Es decir, vamos a la escuela, vamos a obtener conocimiento, títulos, para luego salir y aplicarlo y desarrollar maestría y experiencia. Y es ahí como obtenemos en todo ese juego la inteligencia. Esa inteligencia es valiosa porque las compañías pagan por esa inteligencia para nosotros ayudarlos a resolver problemas de la vida real. Es decir, en un mercado, y ahí es donde entras exactamente con la lectura, Fer, que tuviste de esto, en un mercado convertimos la inteligencia en un producto en el cual transaccionamos y obtenemos valor. Y por eso es que estudiamos másters, diplomados, MBAs, licenciaturas, porque de alguna forma estandarizamos la manera de certificar nuestro conocimiento aplicado, lo cual te daba una garantía de que tenías cierto nivel de inteligencia cuando aplicas ese conocimiento y por lo tanto un mayor posicionamiento en el valor de mercado. En síntesis, y esto es a donde quiero llegar en la discusión, mayor conocimiento e inteligencia comprobable, mayor cotización de mercado. Pero Fer, sucedió esto. Who's the smartest person you've ever met? Who's the smartest person I've ever met? I can't answer that question. And I know what people are thinking. The definition of smart is somebody who's intelligent, solve problems, technical. But I find that that's a commodity. And we're about to prove that artificial intelligence is able to handle that part easiest. Right. Yeah. And so as it turns out, let me give you another example. Everybody thought software programming is the ultimate smart profession. Look what is the first thing that AI is solving. Software programming. And so it turns out that the definition of smart is very different than most people think. I think long-term, the definition of smart and my personal definition of smart is someone who sits at that intersection of being technically astute, but human empathy and having the ability to infer the unspoken, around the corners, the unknowables. You know, people who are able to see around corners are truly smart, and their value is incredible. To be able to preempt problems before they show up, just because you feel the vibe. And the vibe came from a combination of
data analysis, first principle, life experience, wisdom, sensing other people. That vibe, that I think, that's smart. That I think is going to be the future definition of smart. And that person might actually score horribly on the SAT. A ver, me voy a ir por partes porque tengo muchos pensamientos ahora mismo y están dispersos y espero ser lo suficientemente audaz para poderlos estructurar en tiempo real. La primera parte donde cuestionabas si la inteligencia artificial se va a comer ese mercado de la inteligencia, por decirlo en palabras mucho más sintéticas, es que creo que nos tenemos que ir atrás a entender qué es inteligencia, porque creo que la inteligencia hoy en día, en la era de la posverdad, pues puede ser muchas cosas, ¿no? Pero si nos vamos como realmente a el origen y nuestra preocupación, sobre todo como seres humanos, de entender qué es la inteligencia, pues hemos avanzado mucho en ese sentido y nos hemos dado cuenta que la inteligencia no solo es el coeficiente intelectual. Y al contrario de lo que pensábamos durante mucho tiempo, la inteligencia implica un montón de cosas que no necesariamente incluso tuviesen que ver forzosamente con lo mental, sino más bien con lo emocional, con lo sensorial y con otros valores que a lo mejor no nos son tan cercanos por lo mismo que tú mencionas. Desde que se empezó a industrializar el conocimiento, por decirlo de alguna manera, pues adjudicamos que ser inteligente era tener cierto nivel de estudios, etcétera, ¿no? Pero insisto, con el tiempo hemos descubierto, y aunque no se ha propagado desde mi perspectiva tanto este mensaje, pero sí que hemos descubierto que las inteligencias, y por eso se habla de múltiples inteligencias, pues porque no hay una sola que diga y describa exactamente la inteligencia humana, sino que son un cúmulo de cosas pasando, ¿no? Entonces, empezando desde ahí, creo que esto es una falacia. Claro, si nos enfocamos a la inteligencia solamente como un input y un output, o sea, un proceso de entrada y salida, pues sí podríamos decir que el capitalismo la absorbió y la volvió parte del mercado, eso me queda claro. Pero si somos estrictos con el concepto de inteligencia, incluyendo todo esto que estoy comentando, pues en realidad eso no ha ocurrido. Ahora, yéndonos a esta conversación con este señor. Jensen Huang, el CEO de Nvidia. Ajá, ahí viene todo un tema. Porque, a ver, antes de entrar para allá, quiero poner en la mesa un concepto que me ha hecho pensar mucho estos días. Ese concepto se llama Creative Hype. Y me resulta retador y desde que lo leí estoy dándole vueltas. Creative Hype es un término que acuñó Lynn Vinsel, en donde él dice que este Creative Hype es el proceso de una forma de escritura crítica, escritura, entiéndase, verbal o escrita estrictamente, o sea, una crítica que se aprovecha de la exageración e incluso la infla, y de esta manera se alimenta y nutre la exageración como crítica exagerada. ¿Esto qué quiere decir? Que así como está este techbroísmo, o no sé cómo llamarlo, esta intención de exaltar y vendernos la tecnología como lo máximo y el siguiente Mesías, él también dice que muchos críticos estamos, y me incluyo, siendo parte de este hype al criticar desde una perspectiva que no es crítica, sino que solo señala de manera negativa el contraste de lo que otros están proponiendo sobre la inteligencia. Y eso me deja pensando en, por ejemplo, lo que hace Yuval Noah Harari, que ya hablamos y nos discutimos en el podcast pasado, es mucho de este creative hype. Entonces, tú podrías decir, oye, estoy siendo crítico. Sí, no, porque está siendo parte de ese hype. Y ¿por qué menciono eso? Porque yo no quiero convertirme en eso y me cuestiono y reflexiono sobre si lo que estoy haciendo yo es creative hype o es realmente, porque ¿cuál podría ser lo contrario a eso, no? Y él menciona que, y me recordó una frase que vi en Ted Lasso, no sé si ustedes se acuerden, cuando le dice a uno de los jugadores de fútbol que sea curioso, no crítico.
Y es un poco lo que nos invita Lynn Vincel, ¿no? Como a no seas crítico en el sentido no de no criticar, sino de no caigas en ese juego de fuerzas en donde en lugar de estar haciendo una crítica te conviertes en parte del mismo hype. Entonces, insisto, como yo no quiero caer en ese juego y quiero ser curiosa y no crítica, aquí entra mi curiosidad, y mi curiosidad va sobre estas personas, y me refiero a personas porque hemos hablado de Harari o en este caso del CEO de NVIDIA, están en un nivel que es totalmente distinto al nuestro. Y no me refiero a un nivel intelectual, me refiero a un nivel de vida en el que para ellos la vida que nosotros llevamos, y me refiero a las personas comunes, es invisible. Entonces, desde ese lugar, cuando hablan y dicen las cosas, ellos están planteando la realidad desde otro marco epistemológico totalmente distinto al nuestro. Y por esa razón, ¿no? A mí me llama la atención que en primer lugar se atreva a decir que la inteligencia es una cosa casi burda o casi abstracta. ¿A qué me refiero? Cuando él menciona que lo técnico, lo de resolver problemas es una commodity porque la IA lo va a hacer con mucha facilidad, pues es que desde ahí ya está mal su propuesta. ¿Por qué? Porque está reduciendo la inteligencia técnica, o sea, la tecne, hacer cosas, a algo que puede ser automatizado y estandarizado como si fuera un recurso genérico, y en realidad la práctica técnica no solo es resolver problemas instrumentales, como dije anteriormente, implica cuerpo, contexto, juicio práctico, responsabilidad, relación con otros, etcétera. Requiere una serie de procesos bastante complejos entre sí. Y programar, en sentido estricto, porque él se enfoca en la programación de software, no es solo producir código correcto, en realidad, sino es decidir qué problema vale la pena resolver, bajo qué condiciones, con qué consecuencias. Que no se hace estrictamente así, porque hay un aparato capital detrás que impide, de cierta manera, o genera estructuras que impiden que esto se haga, que esto se cuestione. En realidad eso debería implicar esta práctica técnica. Entonces, cuando él dice que la inteligencia se convierte en un commodity, lo que está, y esto es lo preocupante, y ahí es donde entra mi curiosidad, invisibiliza a los trabajadores del conocimiento, invisibiliza todo lo que está detrás. Y ahí entra, esta semana estuve en una charla, yo, como ustedes saben, estoy estudiando una maestría, y mi trabajo versa sobre esta parte tecnológica, ¿no? Porque, claro, como me ocupa epistemológicamente. Y hay un autor que se llama Gilbert Simondon, que él es un francés que postula por ahí de los 50 el hecho de que la técnica y los objetos técnicos, así él le llama la tecnología, en realidad no solo son objetos que ya están dados. O sea, tú piensas en una computadora y lo piensas como un objeto que ya está dado, puesto que naciste y creciste con esa tecnología. Pero en realidad, detrás de todos esos algoritmos, máquinas que nosotros logramos ver ya puestos en la realidad, hay una serie de personas que hacen que esa máquina opere. Y él lo que aboga es: ninguna máquina opera por sí sola. Todas detrás, hay seres humanos implícitos, y eso es lo que hace funcionar esa maquinaria, ¿no? Y lo que hacen es precisamente este tipo de comentarios de estas personas millonarias, que insisto, ellos están en otro cuadrante de la realidad, pues es extraer esta parte extractivista del capitalismo, como borrar todo ese grupo de personas que hacen posible esa realidad, en este caso ese objeto técnico o esa tecnología, y pareciera que no existe, se les olvida que implica estos trabajadores. Por lo tanto, no puede ser una commodity a menos que tú estés de acuerdo y en tu declaración vaya implícita la precarización, el reemplazo, la extracción, la sustitución. ¿Qué es lo que están buscando? O sea, esta frase, por eso la traje. Y fue lo que me hizo profundizar en todo lo que estás diciendo. En el fondo están promoviendo una campaña de exactamente eso.
están en la parte, o sea, piénsalo así, en el sistema donde estamos parados, que es un sistema maquinal, o sea, el capitalismo es un sistema maquinal basado en la extracción, la transformación, la capitalización. Y cuando viene un pensamiento inteligente o una maquinaria inteligente en la toma de decisiones, que en este caso no es humana, acomoda el pensamiento maquinal con esa inteligencia funcional. Es decir, son tal para cual, ¿sabes? Pero allá voy a lo que sigue. Lo que ellos quieren es hacer eficiente esa maquinaria, pero coincido contigo en la fase de qué es inteligencia. Para mí se requiere mental, por supuesto. Hay un cerebro, hay una mente pensando. Espiritual, que nadie nos enseña. De hecho, nos burlamos de la espiritualidad. Y la tercera, corporalidad. Estas tres mezclas, mental, espiritual, corporal, son en la suma de estas tres, lo que sucede cuando se conjugan, la parte de inteligencia humana. Eso es inteligencia humana. Ellos están haciendo el símil. La parte mental es software. La parte corporal es hardware. Pero la parte espiritual todavía no la pueden replicar. ¿O a poco hay un soulware? No hay un alma. Pero es que incluso hacer este tipo de comparaciones a mí me resulta conflictivo, porque en realidad no son símiles. O sea, no puedes comparar la mente humana con los procesos algorítmicos. No puedes comparar el cuerpo con el hardware. Pero tampoco puedes decir que no están intentando replicar a la mente humana con los procesos que algorítmicos. Ese me parece que es parte del Criti Hype. Decir que lo están intentando es parte del Criti Hype, porque es avalar la propuesta que ellos están haciendo. Pero es que traes evidencias desde el inicio Pero hasta las el fin. evidencias no son realistas, y ese es mi punto. No estoy viendo máquinas que hagan lo que hacen los seres humanos. So far, hasta ahora. Por eso. Y eso es la parte Pero mientras importante. no pasa, es que esa es la parte de la hiperstición, ¿no? Que es este concepto de entre más repites una realidad se hace posible o se hace evidente. Y creo que parte de la problemática es esta, porque en una jerarquía epistémica no tiene nada que ver los procesos mentales con los procesos algorítmicos, que obviamente están inspirados en nuestra inteligencia, puesto que están programados por seres humanos que están intentando comprender cómo funciona la mente humana e intentan replicarla. Es una falacia decir que lo están logrando o que lo están imitando, porque en realidad decir eso sería, como dije anteriormente, excluir esta intuición, todo esto que conlleva la inteligencia humana. Ahora, insisto, cuando él dice, y que además me encanta que el lenguaje que usan siempre parece sofisticado, como que te envuelven en el discurso, porque él menciona que algo de la vibra, ¿no? Habla mucho de vibe, sí. Ajá, de vibe. Y yo dije, ok, está padre que lo ponga en la mesa, pero se da por hecho de que quien siente la vibra es el que, ¿sabes? Hay un discurso mesiánico ahí, porque dice que hay personas que sienten la vibra. ¿Quiénes son esas personas? ¿Ellos? Ellos que son como los que no se están haciendo responsables ante otros, que no se están sometiendo a la crítica, que no explican ni siquiera cómo funciona, cómo se evalúa, cómo se analiza. O sea, también ahí sí, O sea, sí, para él dice que es una combinación de datos, análisis, primeros principios, experiencia de vida, sabiduría y percepción a otras personas. Ajá, por eso te digo que suena como, ay, sí, tienes razón. Pero cuando estás desmenuzando su discurso, pues te das cuenta que él lo que nos está diciendo básicamente es: la inteligencia técnica es automatizable, ergo es barata. La inteligencia estratégica / intuitiva es rara, casi mística, y ahí es donde pienso que es un poco mesiánico, como, claro, mística, asociada a tipos de ¿qué? ¿De CEOs como ellos? ¿De líderes visionarios como ellos? ¿Sí me explico? O sea, Pues desde ahí están llevando la narrativa. Sí. A ver, la historia la escribe quien gana la narrativa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? En la parte histórica humana, en nuestra experiencia de Por vida eso, en este pero planeta. yo estoy justo analizando este discurso. Ahora, Lo interesante es qué postura vamos a tomar como humanos frente a esta narrativa. Yo no tengo el peso de declarar algo y que la gente piense al nivel de reacción que tiene el CEO de Nvidia. ¿Qué sí postura tomar?
Bueno, déjame terminar, porque no, por eso te dije que eran muchas cosas. Bien. Cuando dice que las personas que pueden ver más allá de la curva, también me vuelvo a... ¿Quiénes son esas personas? Tú y tus amiguitos, porque no estás contemplando la vida de las otras personas. Es más, de entrada, no se está valorizando otro tipo de trabajo más que el técnico. Así como es. si fuese el único que existiera. Desde su punto de vista, lo técnico resuelve al mundo. Claro, es porque nunca has visto un cartonero, amigo. Nunca has visto a alguien que recoge la basura. Nunca, ¿sabes? Por eso, porque viven en otro nivel de realidad. Nunca, y lo importante que son esos empleos que están menospreciados y muy mal pagados, precarizados totalmente, en esa parte de su perspectiva técnica. Y es como, pues es que tú nunca has ido al campo, amigo. O sea, como que su nivel de conocimiento de ciertas cosas está en otra dimensión. Es que para él el campo se resuelve con robots, Por eso drones te digo, y automatizaciones. Y no tiene sentido, porque cuando vas a la realidad hay otros factores que son totalmente distintos a lo que él está percibiendo. Entonces, para mí, lo más importante es que nos estamos dando cuenta que abiertamente estas personas están intentando borrar la dimensión colectiva, la dimensión sistémica y la dimensión compleja de la inteligencia. Y la están intentando aplanar de tal forma que se vuelva, como él dice, un commodity. Eso es para mí lo preocupante, porque allí, por más que nos digan esta frase que también me parece una tontería de la inteligencia artificial no es mala quien la usa. No. Es que desde aquí ya estamos viendo que quienes están al mando de la programación o al menos invirtiendo el dinero suficiente para que esto se propague, ya tienen un discurso que tiene que ver con una hegemonía, ¿no? Un discurso, pues, descrealista, como ya lo hemos explorado en otros episodios. Entonces, creo que nuestro deber es preguntarnos, ¿deberíamos automatizar todo lo que hacemos? Eso para mí es una de las preguntas principales. Fantástica pregunta, porque esa es la pregunta con la cual esta semana tuve en mi cabeza. De todos los proyectos que nos han invitado a mostrar sobre IA, la primera pregunta que nos dicen es, ¿qué botones tengo que apretar? Enséñame a usarla. Y es... Antes de usarla, tienes que pensarla. Y pareciera que ese pensarla es una maldita pérdida de tiempo. Es como, no quiero sí, quiero como pensar. de no se supone que para eso es, para que yo no piense. Es para que piense por mí. Uh-huh. Para que, y la venta, o sea, el gran tag es, hace cosas más rápido que tú. Te ahorras tiempo. Ese es el tag. Eso es lo que sucede allá afuera. Entonces, hicimos un ejemplo mientras, no sé, lavábamos los trastes tú y yo y discutíamos estos temas sobre, mira, imagínate un diseñador que tarda 8 horas en hacer una entrega en un día bien pensado, bien estudiado, utilizando todo su conocimiento análogo y digital en el proceso de entrega. Pero llega una IA y dice, güey, lo puedes hacer en 30 segundos con un prompt. Por lo tanto, en un día, en lugar de entregar una cosa, en un día puedes entregar 100. Estoy poniendo un número, 100. Ese ser humano, cuando dice, wow, entregué una cosa y esta me hace generar 100. Su pregunta es, ¿puedo multiplicar por 100 el número de captación económica que puedo tener porque estoy hiperproductivizando lo que ya sabía? Esa es la gran pregunta de las compañías el día de hoy. O sea, ese ejemplo básico del diseñador es lo que se están imaginando los CEOs y directores el día de hoy. Es, algo que me tomaba X tiempo, ahora me ocupa menos X tiempo. Quiero hacer 100 veces eso. Y por eso la pregunta es, enséñame, John, a los botones que tengo que hacer, el prompt que tengo que pedirles para que eso se ejecute, yendo por encima de mi capacidad de pensamiento y por ende, y en todos los estudios que estoy viendo, la inteligencia humana decae en cuanto entra en esta relación con el pensamiento artificial. En todas cae, o sea, es decir... Nos estamos volviendo menos inteligentes, incapaces de pensar profundamente en el conocimiento, porque sí estás sustituyendo. Entonces, cuando nos piden a nosotros diseñar un proyecto académico que requiere pensar, me conflictúa porque el cliente está diciendo, no, dame el shortcut, dame el control alt suprimir o el control copiar y control pegar de este proceso para automatizarlo todo. Y eso me preocupa
Porque cuando tú analizas todos los niveles de cómo se construyó esa realidad, los que son dueños de la tecnología están empujando a que tú pienses de eso, en esa forma. Y los que tienen la capacidad de criticar o pensar 2 veces si esa tecnología es adecuada o no, pues ya le compraron la idea a ese CEO tecnológico y te están pidiendo ahora a ti que repliques esa fórmula. Y me preocupa en macro, Fer, porque cuando esto llegue a todos los niveles de la sociedad en los próximos años, ¿qué? ¿Qué tipo de sociedad no pensante vamos a tener? ¿Qué tipo de sociedad no inteligente estamos contagiando con estas herramientas? Para mí, además de esto que mencionas, creo que hay diferentes soluciones y propuestas. Porque, a ver, entendamos que las personas mortales, que somos la mayoría y el resto, que no pertenecemos a ese 1% de millonarios, ya de por sí tenemos un montón de tareas que tenemos que ejecutar. Me refiero a tienes que trabajar, tienes que ganar dinero, ganarte la vida, cuidar de ti, etcétera, cuidar de los tuyos. O sea, ya existir implica un trabajo bastante desgastante. Sin embargo, sí creo que hay cosas pequeñas que podemos hacer, y ahora que estoy muy enfocada en este tema del futuro mundano, los futuros mundanos, pues no necesitamos ser el CEO de ninguna compañía como para tomar cartas en el asunto. Yo creo que hay cosas que de poco en poco podemos hacer. Por ejemplo, la primera que se me ocurre es, creo que lo primero que tendríamos que empezar a reconocer y cuestionar es la reivindicación de qué es la inteligencia. Y nombrar como inteligente a cosas que parecieran o que nos han enseñado que no lo son. Por ejemplo, pienso en las prácticas que tienen que ver con el campo. La mayoría de las personas que trabajan en el campo son personas analfabetas, es decir, no saben leer y no saben escribir. ¿Son menos inteligentes por eso? Desde ahí empiezan los discursos de inteligencia. Desde mi perspectiva y recuperando todo lo que acabamos de decir, no son menos inteligentes. Tienen otras inteligencias y esas inteligencias están compuestas de otros saberes. Yo no sé cuidar semillas, yo no sé en qué época sembrar, yo no sé cómo distribuir correctamente un sistema de riego, yo no sé cómo gestionar el agua, yo no sé cómo se generan las redes de apoyo entre agricultores. Yo no sé eso, ellos lo saben. Y esa es una forma de inteligencia. Entonces, en primer lugar, yo creo que tendríamos que, insisto, recuperar y ampliar la idea de inteligencia y nombrar como inteligente aquellas cosas que están siendo invisibilizadas. Para mí ese es un primer punto. Entonces llegamos a un acuerdo. Yo también pienso lo mismo. Creo que llegó el momento y esa es una tarea de todos. O sea, tú que estás escuchando este podcast dices, ok, John, ya, ¿qué hago contra esto? Primero, redefinir el concepto de qué es inteligente. Y ese concepto, que es un concepto amplio, donde ya dijimos que es mental, espiritual y corpóreo, cuidar, proteger, reevaluar esas inteligencias que, ojo, se van a sentir muy mal, o sea, te vas a sentir muy mal. Porque el sistema no considera esas cosas como inteligente. Pero tú, en tu intuición, sabes que sí lo son y te toca protegerlo, aunque el sistema diga que no. Segundo punto, creo que también viene un tema de disputar la infraestructura. ¿A qué me refiero? Y esto es algo muy bonito que ahora también estoy evaluando y reconociendo, ¿no? Y tiene que ver con, no es que acá digamos, muera la inteligencia artificial o muera la tecnología, apaguen sus computadoras y sus micrófonos, porque aceptamos que evidentemente la tecnología es parte del ser humano. Nosotros somos, en muchos sentidos, somos artificiales porque hemos creado la tecnología y la tecnología nos ha creado a nosotros. O sea, hay una relación intrínseca que no se puede romper entre seres humanos y tecnología. Por lo tanto, no es satanizar a la tecnología per se, pero sí es usar esta infraestructura a nuestro favor. ¿A qué me refiero con eso? Si aceptamos que la IA va a automatizar grandes partes del trabajo, tenemos que entonces decir, ok, así como se puede usar la IA para automatizar el trabajo, también se podría usar la IA para hacer otras cosas que ayuden a las comunidades. Por ejemplo, yo he visto proyectos de inteligencia artificial que ahora mismo están abiertos y que están compartidos, desde cosas muy básicas donde
IAs que les enseñan a las personas cómo comer mejor, porque el cálculo de calorías luego es un tema, y eso sí lo puede hacer la inteligencia artificial. Entonces puede recomendarte qué productos locales hay en tu comunidad para comer, para etcétera. O sea, creo que es momento de usar las herramientas a nuestro favor, y no me refiero solo a nuestro favor performativo, esto es productivizar la vida, sino también a nuestro favor comunitario y colectivo, ¿no? Donde puedas hacer realmente herramientas. Si eres profesor, si eres facilitador, puedes usar la tecnología para que tus estudiantes aprendan mejor de un tema, sepan hacer mejor otra cosa. O sea, creo que al final del día es usar la herramienta y esa infraestructura que ya está a nuestro favor en medida de las cosas que hacemos y en las que participamos. 100%, y esa sería una correcta adopción no solo de la IA, sino de la tecnología en general. Y eso debió haber ocurrido desde el primer instante en el que tuvimos herramientas tecnológicas tan sofisticadas como una computadora. Creo que algo que también podría señalar de estas personas es que se la pasan pronosticando futuros, es decir, y va a haber X cantidad de reemplazo, y va a haber X cantidad de cosas. Siempre están aventando números así rimbombantes que no están sustentados más que en su propia lengua y su propia palabra. Y yo digo, ok, ellos están pronosticando el futuro. Nuestro trabajo entonces es practicar el futuro. ¿Y a qué me refiero con eso? Ellos dicen, bueno, particularmente en esta charla, la promesa de NVIDIA es: nosotros vemos más allá de la curva, confíen en nosotros. Básicamente ese es el mensaje. Sin embargo, yo creo que ahí es donde nos toca responder a nosotros mismos la pregunta que ella o que la persona le hace de quién es el más inteligente que has conocido. Claro. Y esa fue la pregunta original. Ajá. Y entonces, desde ahí comenzar y decir qué mundos estamos ya practicando o ensayando en este momento que respondan esa pregunta. Para mí eso es lo crucial, o sea, es cerrar este ciclo donde, ok, este análisis crítico comenzó cuestionando estas falacias que están declarando. Si yo ahorita, Fernanda Rocha, y tu pregunta te lo puedo escuchar, tuvieses que responder quién es el más inteligente que has conocido, la respuesta que des ante eso ya lleva implícito los mundos que se están ensayando o que tú crees que se están llevando a cabo. Y lo que hay que hacer es cuestionar esas propias preconcepciones del mundo. ¿Por qué pienso que X persona es la que voy a declarar que es la más inteligente? Y desde ahí se puede deconstruir este mensaje extractivista del que todos hemos sido víctimas, puesto que la infraestructura del sistema hace todo lo posible para apuntar hacia allá. Con eso yo cerraría. O sea, creo que al final del día el humano sigue siendo crucial por más discursos que haya de este tipo, pero esa crucialidad o esa indispensabilidad, vamos a llamarle así, es en proporción de la conciencia que tengamos nosotros mismos de nuestras propias inteligencias. Eso es lo que te decía sobre la trascendencia consciente, que no existe, no hay forma de estudiarlo más que tú romperlo y comenzar a divagar y investigar en estos viejos libros donde esto ya era un tema y lo olvidamos a propósito. Quiero conectar toda esta conversación con otra idea y es otro audio. Es de una entrevista que sucedió en el podcast Cracks número 288 de Osotrava, donde no soy tan fan del contenido, pero hay momentos donde ocurren conversaciones que llaman mi atención. Y en este caso está un empresario que se llama Rodrigo Herrera, que tiene una visibilidad muy grande en México en particular por una compañía que se llama Genoma Labs. Y dijo lo siguiente. Y ahorita vienen varios cambios muy importantes, como nunca en la historia. El cambio, antes que nada, de la inteligencia artificial. Lo que hoy conocemos como desarrollo de producto, formulación, desarrollo de empaque, mercadotecnia, hoy te puedo decir que es muy poco lo que requieres del ser humano para hacerlo. O sea, hoy tú le preguntas a algunos de los programas de inteligencia artificial y todo el mundo dice ChatGPT. Bueno, hay muchos otros, ¿no? Está Claude, que a mí me gusta mucho. También Copilot tiene algunas variedades. Perplexity, es interesante la forma en que da resultados. Y hay muchos más. Pero hoy tú puedes desde formular un producto
preguntarle a la inteligencia artificial cómo hacer el lote piloto, después de eso cómo hacer el escalamiento industrial. Y entonces tú dirás, ¿qué va a pasar con todos los formuladores? Bueno, pues están en problemas gravísimos. Estamos haciendo un cambio muy importante en todas las fórmulas. Estamos con todo el tema de el solares, protección solar, los bloqueadores. Y hay una tendencia pero habiendo analizado profundamente esa tendencia, de que sí hay algunos bloqueadores químicos que pueden llegar a ser no tan buenos en su uso prolongado, y decidimos reformular todos los productos para que todo el factor de protección solar sea mineral, que no tenga químicos. Y estábamos en una junta por Zoom con el equipo de formulación de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Estados Unidos, con algunos proveedores de materias primas, y les platicábamos, les decíamos, bueno, queremos este protector, pero que además no te deje toda la cara blanca, que además aguante el agua, que además no te obstruya los poros, o sea, con todas las peticiones, ¿no? Y los químicos y los genios diciendo, bueno, pues sí, esto nos va a tomar un par de semanas y vamos a ver, en 3 semanas podríamos tener la fórmula quali quanti, después podríamos tener un mes más como ver de qué manera vamos a hacer el lote piloto. Cuando terminó de decir toda esa sabiduría que tenía y cómo lo iba a hacer con los equipos, una de las personas que estaba ahí dice, no, aquí está la fórmula que hay que hacer y aquí está la forma en que hay que escalarla para hacer el lote piloto, ¿no? Y lo vieron y nos quedamos impresionados. Esto ya hace algunos meses, ¿no? Por lo tanto, hoy para formular, para diseñar, ya tienes a la inteligencia artificial. Y van a venir cambios impresionantes que no nos estamos dando cuenta. O sea, ¿cuáles son las empresas más grandes del mundo? ¿Quiénes son las empresas que han despedido a mayor número de gentes porcentualmente? Ellos. ¿Por qué? Porque son los primeros que están implementando inteligencia artificial. Pero esto va a permear y esto va a caer como cascada a todas las empresas. Y cuando tú veas a la empresa de al lado que está haciendo recortes y que está optimizando sus costos, pues vas a hacer lo mismo y vas a tener que tomar decisiones muy radicales de ir eliminando gente. ¿Cuál ha sido el gran acierto de este gobierno del presidente López Obrador con los programas sociales? Que México tiene una gran plataforma, que ya hay una estructura y un porcentaje del presupuesto de México muy importante que se destina a los programas sociales. Esa es la base del ingreso universal que inevitablemente se viene. ¿Qué van a hacer los países que no tienen ningún tipo de programa social y que de repente empieza a colapsar la economía porque hay despidos masivos por la inteligencia artificial? Y ahorita vamos a hablar de la robótica. ¿Qué van a hacer? Ingreso universal, ¿de dónde van a sacar el presupuesto? En México ya hay una base muy importante. No va a colapsar la economía como va a colapsar en otros países que no tienen esta formación humana, por un lado, de apoyar a las personas que auténticamente no van a poder conseguir trabajo, porque no no tienen las habilidades y las capacidades suficientes, que es donde están enfocados los programas. Fer, esta foto de este audio que extraje de este lugar me parece tremendamente relevante. Si lo uno con una cosa, hay un estudio comparativo entre humanos e inteligencia artificial de muchos de los que hay afuera. En este momento se están corriendo muchos, unos ya terminaron y nos han dado resultados. Pero este fue un equipo de investigadores dirigido por la Universidad de Montreal que comparó directamente las capacidades de más de 100,000 humanos con las principales grandes modelos de lenguaje, los LLMs, donde está GPT-4, Claude, Gemini, en pruebas idénticas de evaluación de la creatividad. Y la conclusión fue la siguiente. La IA ya es más creativa que el ser humano promedio, pero todavía está lejos de ser lo más talentoso de un ser humano. Cuando pego estos resultados con todo lo que hemos platicado en el podcast, y que me parece absolutamente relevante para ahora mismo que estamos siendo invitados a llevar la voz académica a lugares donde nos están diciendo, por favor, dime la postura para abrazar la IA. La primera gran conclusión es, Fer, no importa si es el CEO de NVIDIA, en cuanto llega al segundo nivel de CEOs, es decir, los que consumen servicios de NVIDIA, no lo están haciendo de forma crítica, sino están dejándose seducir por la flauta. Esto me lleva a esa fábula donde había un flautista donde todo mundo seguía hipnotizado. El flautista sonido de Hamelin. Ese mero. Y
Esto es lo que está pasando con la IA. O sea, los que están llevando la narrativa, es decir, los creadores de la tecnología, están tocando con su flauta. Y abajo todos los CEOs de manera no crítica están seducidos por la flauta. Y cuando te das cuenta que hay un Rodrigo que honestamente no tiene la mejor compañía del mundo, hay muchos productos que aunque él diga que son los mejores productos del planeta, no lo son y son tremendamente discutibles. Y muchos de ellos están en la línea de productos milagro, pero vamos, es lo que vende y lo que le importa a un CEO es lo que vende. Claramente, al momento de que está diciendo que la IA está siendo utilizada para reformular sus productos, me levanta la ceja como diciendo, wow. Y que la segunda idea de que un país como el nuestro, México, en donde él está de alguna manera alabando que haya un cheque no mensual, es bimensual, si no me equivoco, que se le da a los adultos mayores y a ciertas comunidades de la sociedad. Básicamente él lo alaba porque piensa que estos son los primeros pasos de lo que es esta nueva política de ingreso básico universal, donde parece que se va a sustituir el que no tengas que trabajar y que te estén dando lo mínimo necesario para vivir. Pero tú sabes que eso en este país y en América Latina y en todas partes del mundo solo se hace para un tema de comprar votos y seguir vigente en un sistema democrático como el que tenemos. Y está perdiendo el suelo. Y lo peor, Fer, y aquí podría hacer una captura de al menos 40 CEOs hablando sobre la IA, incluido, por ejemplo, Telmex, ¿no? Donde dice, hoy tenemos un problema de tecnología y la IA lo resolvió. Y de repente a la otra semana hackearon a la compañía. Es como, wow, ¿no te das cuenta? Todo este sector de toma de decisiones no están siendo lo suficientemente inteligentes para poder desarrollar un pensamiento crítico y decir, un momento, IA o no IA, o IA sí y cómo. Y no solamente por un tema de moda de esto me va a optimizar, cuánto dinero voy a generar, que básicamente es la línea con la cual toman decisiones. Y eso, Fer, sí me está preocupando demasiado. Pues es que es básicamente lo mismo que te decía anteriormente. Están en otra realidad. O sea, yo a este CEO le he escuchado frases como, claro, la típica de que el pobre es pobre porque quiere, desde esa hasta, pues yo no sé por qué no las personas hacen ejercicio todos los días. Es como, ¿será porque trabajan más de 12 horas y pasan más de 6 horas en el tráfico? A lo mejor es por eso, Rodrigo. A lo mejor es por eso que no hacen ejercicio. Se han sido lamentables. Sí, ¿no? O sea, por eso te decía, viven en una realidad que es totalmente distinta. Ellos están en una nube de la cual nunca bajan, aunque tienen colaboradores y trabajadores, nunca se preocupan realmente por ver cómo son sus vidas de ningún tipo de forma ni manera. Entonces, evidentemente ellos viven en esa realidad donde, de hecho, no sé si es misma, pero vi que había un caption de la entrevista que decía, me levanto a las 11 de la mañana. Pues ya desde ahí dices, dude, ¿cuántas personas se pueden levantar a las 11 de la mañana en este país? Hay personas que a esa hora ya van a entrar en su segundo trabajo. Entonces, ya desde ahí te dice todo, ¿no? Ahora, quisiera hacer por último un énfasis en investigación, porque tú ahorita hablabas de, hay muchas investigaciones. Muchísimas. Sí, pero no ninguna hasta este momento, ninguna ha reportado esencialmente un cambio drástico. Y voy a explicar por qué. Esta en particular, ¿qué es lo que está midiendo? Está midiendo simplemente la tarea de asociación difusa. ¿Qué es la tarea de asociación difusa? Es básicamente la pregunta de di 10 palabras sin sentido en la medida de lo posible. Evidentemente es lógico e incluso hasta obvio que si yo te digo a ti, ser humano, que posiblemente tienes un conocimiento de entre unas 20 y 30 mil palabras, que digas 10 palabras sin sentido en la medida de lo posible, es decir, 10 palabras que estén inconexas entre sí, ahí te derrotes, y lo que queremos poner, y lo pongo entre comillas, la palabra derrotar, una inteligencia artificial que es capaz de procesar al mismo tiempo quizás 5x más de esas 20,000 o 30,000 palabras que tú tienes y usas en tu lenguaje natural.
Por eso no es que sea más creativo. Sé que lo hacen los periódicos, en este caso la revista Wired, que en muchos sentidos la respeto, pero en otros sentidos la critico también, porque todo está a expensas de ser criticado. No es en realidad una evaluación de la creatividad, sino es un proxy que se ha utilizado durante muchos años de la creatividad divergente, que es solo un tipo de creatividad, porque así como hablamos de inteligencias, yo lo entiendo. Hablamos de creatividad. Yo lo entiendo, Fer, pero pon esto en la realidad. O sea, lo que le importa allá afuera al mundo capital y dirigido por estos CEOs que solo evalúan el 1% que le produce el 90% de su riqueza, todo lo demás no les importa, donde ellos ven el problema de aplicabilidad, donde un humano hoy era, pues creativamente resuélveme este problema que es el más común del día a día en la compañía, y ahora hay un sistema, una IA, que artificialmente te está entregando un resultado de la misma calidad o mayor, pues evidentemente en esa franja de aplicabilidad comercial en el mundo capitalista, pues adivina, y lo dijimos en este podcast hace 7 años, cuando ese mundo llegue, la decisión orgánica y natural de un CEO fuera ya de lo moral y lo ético es, oye, si me deja más dinero este software, pago este software en lugar de pagarle a un humano. Y esa era una decisión que se iba a tomar, se está tomando. Y ahora mismo, evidentemente, que ya llegamos a este presente, no les importa ver con profundidad qué es la creatividad o qué es la inteligencia o qué es el humano. Les importa cuánto dinero ganan y ya. Entonces, ya no hay una pregunta profunda. Somos nosotros quienes estamos preguntando, ¿debería haber? Sí, debería haber, pero no está en su agenda. Lo que nos toca responder a nosotros, con este conocimiento que logramos tener y la crítica que tenemos, a la persona que está hoy creativamente defendiendo su territorio creativo, y no hablo solo de la creatividad a secas, sino territorio creativo como humanamente creativo es concebible, ¿qué necesitamos hacer en un contexto como estos? Esa es la pregunta, eso es lo esencial de este podcast. Tratar de decir, esto no es una llave que abre todas las puertas, es la llave que tú y yo estamos jugando. Y yo, por ejemplo, en la mesa voy a tirar una primera carta. La primera carta es: no, por favor, no te conviertas en un aprietabotones. No veas y consumas académicamente todos los cursos de todas las academias que están enseñándote, yo te voy a enseñar a hacer el prompt más eficaz para automatizarlo todo. Ese no es el camino. Ese no es el camino. Es un camino sencillo de una flauta que toca melódicamente algo que no va a tener nada de consistencia después. La consistencia es aprender a pensar y luego usar esa tecnología. Y honestamente tenemos un gran déficit de pensamiento. No somos una sociedad inteligente. Sí es una rareza la inteligencia en la amplitud del concepto, y ahora necesitamos explorar todas las inteligencias humanas posibles, porque las demás, de manera lenta o veloz, van a ser equiparables a la inteligencia artificial y necesitamos desmarcarnos. Esa sería la primer prioridad. Yo sigo considerando que no es que vaya a ser así, pero sí entiendo que obedece a los indicadores de desempeño que el capital propone, ¿no? Que tienen que ver básicamente con productividad y demanda y oferta y precios, que es básicamente cómo funciona en este momento este sistema. Lo que yo también agregaría es ser más críticos con lo que consumimos, en el sentido de las declaraciones que parecieran afirmaciones realistas y que pareciera incluso afirmaciones críticas y que no son más que parte del mismo juego de el aceleracionismo de este tipo de tecnología y estos discursos que no hacen otra cosa más que intentar sostener. Yo la pregunta que siempre me hago es como estas personas que te dicen que ya son millonarias porque vendieron X cosa y tú te dices, pues si fueras tan millonario ya no venderías X cosa porque ya no necesitarías venderlo, Exactamente, ¿no? A ese mismo cuestionamiento me hago yo con todos estos discursos. Es, si la IA ya hiciera todo eso que tú dices que hace, pues no tendrías que estarlo reafirmando cada vez que puedes. Pero bueno, esa es una perspectiva crítica que yo invito a que todos hagamos y que todo es, que llevemos a cabo en la práctica de esta suspicacia, que no consideremos realidad lo que se dice que es realidad, ¿no? Porque al final del día
lo real es incognoscible y la realidad no es otra cosa más que una captura de un pedazo de una perspectiva de una persona, que en este caso son estos señores millonarios. Y creo que también es poner en práctica nuestras propias inteligencias. Yo, contrario a la declaración que acaba de hacer John de que no somos una sociedad inteligente, yo creo que sí somos una sociedad inteligente, pero sí creo que carecemos de pensamiento crítico, que ese es otro tipo de cosa. Y para poder desarrollar ese pensamiento crítico, pues lo primero que hay que hacer es poner en tela de juicio aquellas cosas que se consideran como verdaderas, ¿no? En este caso, que la IA es tal cosa o que no es tal cosa. Creo que todo eso tiene que ser sometido a una prueba de juicio, una prueba de valor, y que al final entendamos que la creatividad y el límite de la creatividad está en proporción a la cantidad de experiencias a las que nos sometemos. ¿Qué quiere decir con esto? Si tú en este momento aceptas el usar la inteligencia artificial para todo, lo que estás haciendo es reducir tu brecha o tu amplitud, más bien, tu amplitud experiencial. Te estás negando a ti mismo vivir ciertas experiencias que el propio aprendizaje te da, porque hay aprendizaje del cual no siempre salimos triunfantes, por decirlo de alguna manera, pero el simple hecho de haberlo intentado y de haberlo llevado a cabo ya es en sí mismo una experiencia que nos deja una recomendación o un tipo de experiencia que nos permite sumarlo a otras. De hecho, esa es la forma, cuando las personas en mis cursos de creatividad me preguntan, es que ¿cómo soy más creativo? Pues es sométete a la mayor cantidad de experiencias posibles, porque la creatividad se alimenta de estos puntos de contacto que tienes tú con la realidad, y en medida que tú puedas sistematizar esos puntos, por ejemplo, si vas ahorita al supermercado y observas lo que está pasando y de eso tomas alguna especie de nota o guardas de alguna manera sistemática esto que estás experimentando, seguramente en algún futuro inmediato, cuando alguien te pregunte sobre qué estás observando de cambios de comportamiento del consumidor, pues lo primero que se te va a venir a la mente es eso que experimentaste mientras tú fuiste al supermercado. Y esto solo por poner un ejemplo, porque la creatividad se alimenta de estos estímulos que después se tienen que sistematizar y llevar a cabo en un proceso, que esa es otra cosa. También la idea que nos han vendido de no, los creativos siempre son un relajo y no saben matemáticas, y no, o sea, eso es parte, como creo que, del discurso que sostiene esto. No necesariamente, y si es así, o sea, si tú caes en el arquetipo o en el cliché de que eres un creativo y por ende eres desorganizado, pues eso es en lo que hay que trabajar, porque creatividad no es igual necesariamente a caos y flojera y procrastinación. Creo que en este momento, más que nunca, hay que romper con esos arquetipos y decir, oye, no, yo sí me puedo hacer cargo de mis finanzas y puedo ser un creativo que sé hacer hojas de Excel y sé calcular cosas, porque hoy se requiere ese tipo de perfiles que no necesariamente están enfocados en una sola cosa, sino que pueden ser capaces de experimentar diferentes disciplinas en diferentes niveles de profundidad. Y para mí esa sería una segunda tarea, el poder ampliar mi campo de expertise, mi campo de conocimiento, mi campo de curiosidad, mi campo de experimentación. Ese para mí es otro de los elementos esenciales, porque como ya hemos dicho en otros episodios, la intuición, la intención, el deseo y la curiosidad son meramente humanos, pero si no los alimentamos, entonces nos estamos equiparando a ser igual de reemplazables que un fusible o un foco, y ahí sí la inteligencia artificial puede tomar nuestro trabajo y nuestra percepción, ¿no? Yo solo dejo una última carta, porque yo ya tenía la primera, que era amplificar tu capacidad de pensar. Y mi segunda, y bien lo explicaste, Fer, era ampliar tu capacidad de entendimiento y referencias. Y me encanta, por ejemplo, lo que tú haces en ese rubro de Fer. Está ahora mismo consumiendo alrededor... ¿Cuántos libros estás haciendo? ¿Como unos 6 libros semanales? O sea, yo creo que no tantos, ojalá pudiera. Es que depende de qué libros. Me estás hablando de la historia de la filosofía,
que tiene como 900 páginas, no lo sé. Sí, por no, ejemplo, pero un libro promedio de 200 páginas, yo creo que estoy leyendo en este momento como 4 libros a la semana. Puedes decir que en este momento estás leyendo lo que más has leído en tu historia. Sí, es verdad. Entonces, una de las cosas que alguien normal, y déjame decirlo no de manera despectiva, sino normal, lo que hubiera hecho es, hubiera conseguido el libro digital, se hubiera dado a cualquier IA y es, dame una síntesis y piensa por mí, ¿no? Y tú lo que estás haciendo es decir, no, ni madres, yo lo voy a leer completito y con mis anotaciones y todo el tiempo, o sea, tienes la fortuna, o sea, eso es algo que desde ese punto es como, tienes la fortuna de tener tiempo para poder sentarte y hacer ese ejercicio para poder nutrir tu capacidad de lectura, comprensión, crítica, análisis, síntesis, y ya no la IA. Y cuando escuches este podcast dentro de 10 años ya veremos cómo va a estar la gente en esas capacidades si no pone atención ahí. Y yo te daría la última. La mía es la atención, y lo hemos dicho 3 millones de veces en este podcast. Es no porque la IA te permita hacer más, eso es una brutalidad, significa que tienes tiempo para dedicarle más a las cosas que más importan. La gente está cometiendo el error de, si puedo hacer más, entonces hago más y te quedas otra vez sin tiempo. ¿Y qué crees? Donde pones tu atención es importante. Por ejemplo, en este audio del podcast de Oso Traba, yo me declaro no fan de Oso Traba. Y no porque Oso Traba sea malo o sea una mala persona, sino porque a mí a nivel crítico no me sirve nada, de nada. Alguien que solo es un porrista cuando entrevista a alguien más. No tiene nada de pensamiento crítico. No le pregunta a Rodrigo, oye, Rodrigo, lo que estás diciendo es una locura por esto y aquello. No pasa, al contrario, saca confeti. Y la gente cuando ve el podcast dice, hay que pensar como Rodrigo. Rodrigo tiene razón. Y nadie le pone un contraste a estas formas de pensar. Y honestamente a mí no me sirve. Entonces, yo no le pongo atención a esos contenidos a menos de que algo me llame la atención como para reflexionar y decir, aquí hay un conocimiento profundo, que es el caso por el cual lo trajimos. Por lo tanto, tu atención se convierte hoy en una moneda valiosa en tu vida. ¿En dónde pones atención? En serio, sé crítico. ¿Pones atención en aprenderte un shortcut? ¿En mandar el PDF a la IA para que te analice el reporte o el libro sin que pase por ti ningún proceso cognitivo sofisticado? ¿No te das cuenta que tú mismo estás autosaboteando, autosustituyéndote? Es en verdad, pon atención. Si no pones atención, se acaba. Esas cartas que te dejamos en la mesa es lo que estamos ahora mismo desde este lado, desde Blackbot, implementando. Porque como dice Fer, no es una guerra contra la IA, no es. Es una herramienta, sí. Es una nueva forma de vida, tal vez desde la narrativa con la cual está siendo creada por estos locos de CEOs tecnológicos. Pero tú tienes la decisión de cómo incorporarlo, hasta dónde incorporarlo, en dónde te fortifica, qué no vas a permitir que te sustituya. Y perdona, creo que ahora mismo lo más importante es cuidar tu capacidad de pensar. Si este podcast te ha gustado, recomiéndanos, déjanos un like, un comentario o suscríbete a Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Pero lo dijimos a inicio de año de que toda la narrativa de este año iba a ser básicamente el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Y llega On This Day, que es una... ¿Qué podemos decir? Una experimentación. Es una experimentación. Es Darren Aronofsky, que muchas personas aman la manera en cómo narra, la manera como la fotografía sus historias en el cine. Y ahora ha sido utilizado, y yo no sé, la verdad me encantaría entrevistarlo, pero no va a pasar porque nunca lo dejarían con alguien tan crítico como nosotros, pero a Darren lo que nos enseña en este primer trailer de este On This Day 1776 es vomitivo. Perdón por la palabra, pero la estética IA para mí es vomitiva. Estoy cansado de la estética IA. Estoy cansado de cuando tú ves en la pantalla y dices, güey, come on. Es un prompt. Y
gracias por lo hiperrealista que es la narrativa. Pero es un fucking Trump. Iba a ser un fucking Trump. Un fucking prompt. Estoy cansado. Y este es el inicio de estas experimentaciones cinematográficas en donde no se utilizan actores, no guionistas profesionales, solo IAs, herramientas de producción. Que ojo, la gente le va a valer gorro, y esa es la gran síntesis de esto. A la gente le vale si lo hiciste con IA o no IA. Lo que ellos quieren es solo una gran historia. Sin embargo, el ver este primer ejercicio donde Hollywood está diciendo un statement importante, donde Hollywood dice, estoy experimentando y me vale el impacto que tengo sobre el humano, estoy experimentando con Darren Aronofsky para contar una narrativa de lo poderoso que es Norteamérica y lo que históricamente hemos hecho aquí durante 250 años, desde nuestra creación y fundación para defender a la humanidad. Bullshit. No tengo palabras, o sea, no tengo qué decir. Creo que más bien me cuestiono el por qué tendríamos que hablar de esto. Y respondiéndome a mí misma esa pregunta, creo que lo que está aquí claro es la incorporación ya ahora sí explícita del uso de estas herramientas en la industria cinematográfica. Y ahí creo que también es una decisión tanto de productores como de consumidores, ¿no? Y lo dijimos ya hace un tiempito cuando decíamos, es que al final del día no es que el cine va a desaparecer o que, no sé, las producciones humanas van a desaparecer. Creo que al final cada quien va a encontrar un nicho y habrá personas que les encante la estética IA y que explorarlas le permitan hacer cosas que a lo mejor un humano se pondría en riesgo para hacer, ¿no? ¿A mí me gusta? No. O sea, la respuesta es no. O sea, a mí me sigue siendo muy relevante y muy importante porque además yo tengo formación actoral, entonces evidentemente valoro muchísimo la capacidad histriónica de una persona de interpretar algo que no es. Eso siempre me ha parecido una locura y creo que es una de los aspectos culturales y de los aspectos sociales como más, no sé, que demandan de las personas un esfuerzo muy grande. O sea, simular que eres alguien que no eres y hacerle creer al otro que sí lo está haciendo me parece que es básicamente lo que hacen los actores, ¿no? Me parece un arte, precisamente. Entonces, por eso es que no valoro, o sea, dentro de mi visión, no valoro que un prompt pueda hacer eso. Pero, como dices, John, habrá personas que digan, pues a mí me vale la capacidad histriónica de la gente, ni no me interesan los actores, me interesa, no sé, la historia u otros valores cinematográficos y pues me da igual si es IA o no. Para mí es un intento también de no morir, o sea, piensa que es una de las industrias que ha sido más golpeada en muchos aspectos por la inteligencia artificial y para mí es un intento, sí, de experimentación, pero también creo que siento que la IA es el nuevo sistema inmobiliario. Es decir, muchos actores hollywoodenses de hace 50 años, por ejemplo, empezaron a invertir un montón en la industria inmobiliaria porque pensaban en su futuro, ¿no? Como de, oye, cuando yo ya no pueda actuar o ya no me contraten o en estas temporadas de vacas flacas donde no hay llamados, pues yo tengo que invertir mi dinero en algún lugar para mantenerme, ¿no? Siento que se está repitiendo ese fenómeno y la IA es el nuevo sistema inmobiliario en donde, bueno, soy un director que ya tiene tantos años, que aunque tiene un renombre, igual tengo que ir pensando en mi retiro, ¿sabes? Entonces creo que está invirtiendo en eso para no quedarse atrás y me parece válido, aunque no me parece algo que yo vería o algo que a mí me gustaría ver. Simplemente es eso. En contraste, Fer, con este trabajo de IA, en contraste, por ejemplo, de manera muy sorpresiva, comenzamos a ver un trabajo de Marvel que se llama Wonder Man, que los primeros 4 episodios justo hablan de la capacidad histriónica humana. O sea, más allá, no nos han dejado mostrar la narrativa tradicional de Marvel que todo el mundo ya estaba cansado. Qué brillantes episodios tan cortos, tan bien ejecutados,
mostrándote la capacidad histriónica. No sé a dónde nos van a mover, no sé si a partir del episodio 4 todo se echa a perder, pero yo ahorita, por ejemplo, en este momento me quisiera salir de esa historia. Es como The Wonder Man ya no quiero ver más, porque estos primeros 3 o 4 episodios, no recuerdo cuántos hemos visto hasta ahorita, han sido exquisitos, que justo muestran este trabajo de guionistas, de actores, de humanos contando historias, de la transformación humana, de cómo el actor se transforma en ese personaje para transmitir emocionalmente y lograr esta fantasía por algunos minutos dentro de la narrativa del cine. Y de repente traes esto, ¿no? Yo lo dejo como un episodio, o sea, solo como un marcador, un hito en la historia de los contenidos multimedia generados artificialmente. Este es un gran hito porque es Hollywood diciéndole en el año más importante hasta ahora de su historia, diciendo, mire nuestra apuesta más importante sobre ella y mostrándola con un Darren Aronofsky en donde al menos gente como yo, un hombre de 44 años que sabe mucho de tecnología, ve ahora esos píxeles en la pantalla y dice, le creo más a mi videojuego. Escuchas Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Y ya para cerrar y demostrar con una de las tendencias que hemos capturado en estos días, que muchas veces todo este hype de que tal cosa va a ser de cierta manera, etcétera, etcétera, como lo que estamos señalando de la inteligencia artificial, pues para muestra un botón y resulta que Amazon Go ha muerto. Y me da mucha risa porque cuando se lanzó el concepto de Amazon Go, de estas tiendas sin cajeros, y que se decía que iban a estar por todas partes y que todos los demás supermercados iban a emular esta tecnología y entonces ibas a ir tú al supermercado y sin necesidad de pasar como por la caja propiamente, ibas a poder comprar tus productos y automáticamente se te iba a cargar a tu wallet. Bueno, toda esa fantasía, pues dice mi mamá que siempre no. Y creo que esto es muy interesante analizar esto porque la realidad es más compleja de lo que a veces sospechamos que es, ¿no? Pensamos que los seres humanos justamente somos algoritmos que se pueden programar de maneras muy específicas y de repente cuando la tecnología se enfrenta con la realidad, pues se da cuenta que no es así, que el ser humano tiene muchas complejidades y que no siempre la tecnología se puede instaurar o establecer armoniosamente como desearíamos o como muchas personas desearían. Entonces resulta que Amazon Go pues fue un fracaso, si lo queremos ver así, ¿no? Estuvo mucho tiempo manteniéndose con este hype de ay, wow, qué padre ir a comprar en una tienda que no tengo que pasar por la caja. Pero resulta que en este momento pues ya es un proyecto al que no se le va a dedicar más dinero, tiempo y energía, ¿no? Mira, yo la foto la tengo de esta manera. El proyecto que hoy está muriendo no significa que en 20 años este proyecto tenga el contexto correcto para vivir. Eso es lo primero. Tecnológicamente hablando ha ocurrido siempre, todo el tiempo, de la misma manera. Pero lo que a mí me hace sentir mal de Amazon es que nos ha engañado a todos. Nos engañó por 2 razones. Primero, al momento que lanza el proyecto y nos enseña este bellísimo video que nos explica el proyecto y todo el mundo dice, ¡wow! El tema que está cortando, o sea, el problema que está resolviendo Amazon Go era la creación de filas. Y eso me parece una locura cuando tú vas a comprar algo en un Oxxo o un súper, no importando de qué parte del mundo, siempre hay una fila que esperar y generalmente hay 2 cajeros y uno nunca funciona. ¿No te ha pasado? Es como algo normal. Lo que Amazon Go ponía en la mesa era la capacidad de que no existiera nunca más la figura del cajero. Y evidentemente al verlo funcional todo el mundo se enamoró. Y fue una mentira, fue una fantasía, porque primero no fue automatizado. Lo que ocurría, y eso se supo años después, es que personas a partir de las cámaras hacían todo el proceso. Un humano, no la IA, hacía todo el proceso detrás para cobrarte. Y tú sentías que era automatizado, pero en realidad era un equipo subcontratado en la India, si no me equivoco.
Y cuando se supo de que Amazon estaba falseando que era automatizado, se cayó la fantasía. Y eso te da el sentido de que, ¿para qué mentirnos? O sea, ¿por qué no decirnos, estamos probando un concepto donde todavía hay un humano en el loop, pero la idea es que esto a 10 años, esta tienda que acabamos de abrir, en 10 años sea una tienda natural gracias a la tecnología de IA? Hoy Amazon Go ha muerto porque fue producto de su arrogancia tecnológica narrativa al decirnos, ya es posible crear una tienda de tomar y salir. Y no es cierto, no era posible con el momento tecnológico en el cual estamos parados en este momento, y evidentemente eso queda mal. Ha habido varios startups en distintos momentos y en distintas líneas del tiempo de los últimos 5 años que se han dicho que eran IAs y que en realidad eran equipos humanos del otro lado de la pantalla. Y esas cosas, estas fantasías que se vuelven, que se desmoronan frente a nosotros, es un efecto dominó, Fer, de también un acomodamiento de lo que realmente la tecnología puede y no puede hacer. Por ejemplo, otra señal que te traigo. En este momento, mientras estamos grabando este podcast, muchas de las compañías que tienen instalados el paga tú, sin que un cajero te esté cobrando. Por ejemplo, tú vas a Walmart y en lugar de formarte en la fila para que te atienda el cajero, ahora tú vas, escaneas tus productos y pagas. Todos estos proyectos van a eliminarse, están en ese momento pensándose ya sacarlos, porque la gente está haciendo trampas. Y la gente, por ejemplo, en lugar de agarrar unas cebollas y pagarlas como la cebolla Supreme, ponen la cebolla más barata y lo pagan, ¿sabes? O hay cosas que no escanean y no tienes los ojos humanos para controlarlo. Y ese tipo de cosas, cuando la tecnología estaba en la mano, pero la gente lo utiliza de otra manera, pues culturalmente es un conflicto. Me encanta que haya este tipo de conflictos, me encanta que haya este tipo de antítesis para llegar a una nueva síntesis, pero esto de Amazon Go sí fue una tomada de cabello muy mal Amazon, y a mí me hizo pensar que muchas de las cosas que nos han dicho han sido pura fantasía. Y eso vuelvo al tema de Simondon, donde habla que detrás de toda tecnología siempre si le rascas lo suficiente, siempre vas a encontrar un humano precarizado, ¿no? Y eso es algo muy fuerte. Creo que la IA también está teniendo eso. O sea, por más que digan que ahora la IA ya se entrena a sí misma y los modelos de lenguaje y las nuevo tipo de redes, LLM, etcétera, pues no olvidemos que todo esto estuvo sostenido, y me atrevería a decir que seguramente todavía lo está, por personas en estado de precarización en la India, en Latinoamérica, que eran las que etiquetaban a todos estos sistemas. Entonces, es verdad que cuando tú le rascas, ninguna tecnología se sostiene por sí misma, siempre hay humanos detrás. Y creo que el mensaje de todo esto es que no debemos invisibilizar eso, porque invisibilizar a esos humanos es al mismo tiempo invisibilizar la inteligencia humana. Suscríbete ahora a la versión extendida de Creative Talks Podcast, disponible en exclusiva a través de Patreon, y recibe contenidos adicionales como el podcast del creador, Magazine Review, Bookshake, Traficante de Ideas y ofertas exclusivas de Black School y Blackbot. Estos son los beneficios exclusivos de ser Patreon. Suscríbete ya. Creative Talks Podcast. Y con esto llegamos al final de esta edición de Creative Talks, una edición muy IA, otra vez. Pero es importante tener un contraste crítico sobre todo el ruido que tú estás viendo detrás, sobre todo es increíble, la IA es el futuro, sin cuestionar. Pues bueno, en este podcast sí que lo cuestionamos, y sobre todo te damos hipótesis de cómo abordarlo de forma en donde no te coma esa tecnología, la forma en la cual tú eres como humano. Gracias por estar acá. Te sugerimos que te suscribas al Patreon, porque ahora vamos a hablar de un concepto que se llama triaje. Ya lo platicaremos ahora en el podcast. No te pierdas nada de lo que está pasando en Patreon. Gracias por estar en esta edición. Nos vemos en el futuro. Nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro.
Blackboard House presentó.